Buenas tardes amigos de nuestro programa de salud integral del Centro Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana. Nos encontramos pues nuevamente para conversar un rato sobre algunos temas que pueden ser muy importantes para el cuidado integral o integrativo de la salud. En esta tarde vamos a platicar sobre el ciclo salud-enfermedad, salud-enfermedad. Este es un tema muy importante porque desde nuestra perspectiva es uno de los aspectos que más contribuyen a toda la crisis de salud que se está dando en nuestros días. Por ahí en el libro que tenemos sobre medicina sistémica integrativa preguntamos si nos podemos cuestionar, dar cuenta de cuántas veces hemos estado cayendo en el ciclo enfermedad, padecimiento, pastillas, chochitos, masaje, recuperación, decaimiento, nuevamente enfermedad, nuevamente tratamiento para volver a caer a la enfermedad y así sucesivamente. Desafortunadamente pues vivimos actualmente en la sociedad moderna del siglo XXI, en una sociedad que con un exceso de información, con un exceso de fuentes de todo tipo que las personas estamos recibiendo, nuestra memoria, nuestra capacidad de estar presentes, de percatarnos y de reflexionar sobre lo que está sucediendo, pues se va perdiendo, va siendo cada vez más de corto plazo. De manera que lo que hemos observado que sucede, y cada quien puede percatarse de eso, es que las personas con sus hijos, con sus padres, con sus familiares o consigo mismas no recuerdan qué es lo que ha pasado el mes anterior, a los 6 meses anteriores, los años anteriores, respecto a un mismo padecimiento o a varios padecimientos que están ocurriendo en su persona. Y el caso de los niños pues es muy común, que los niños van pasando de infecciones de la garganta, gripe, tos, etcétera, se complica luego con las vías digestivas, etcétera, y sencillamente la única urgencia es volverlo a llevar al médico para que vuelvan a recetarles medicamentos, para que vuelva a haber una recuperación, pero finalmente al mes, a los 2 meses, volvemos a la misma circunstancia. Y esta circunstancia toca algunos de los puntos más importantes como decíamos, de la crisis. ¿Por qué? Primero, porque se ha ido construyendo, y en mucho de esto tienen responsabilidad las autoridades y todas las campañas comerciales de las grandes empresas, en el sentido de que el ser humano ya no podemos convivir con algunos síntomas de enfermedades sin rápidamente tener que tener acceso a una pastilla o a alguna terapéutica para que nos quiten esto. Y esto tiene que ver con un rechazo total y absoluto al dolor y a la enfermedad. Entonces, esto lo que va generando es que haya una sobremedicación. Pero más importante, inclusive podría decir que la sobremedicación, es que se va debilitando la capacidad de salutogénesis de la persona, del organismo. Es decir, no le permitimos contender a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema endocrino, a nuestra piel, a nuestros tejidos, contender con pequeñas o grandes molestias si no hay la mediación de un fármaco o de alguna sustancia o de algún tratamiento que esté balanceando, sin que sean las propias fuerzas de nuestro organismo las que puedan contender. Y esto tiene que ver también con el hecho de que ya consideramos a la enfermedad, como ya habíamos dicho, como una aberración, como una anomalía que tiene que ser eliminada. Y no nos damos cuenta que la enfermedad en muchas ocasiones, sobre todo las pequeñas enfermedades como pueden ser una gripe, un dolor de cabeza, una erupción en la piel, una enfermedad de las vías digestivas,
pueden ser parte de nuestro proceso de adaptación, de transformación, de paso entre una etapa de la vida y de otra, de inclusive expresión de nuestra vida emocional. Entonces, esto a lo que conduce es precisamente a que ya no veamos a la enfermedad en estos casos como algo que va a llegar, el organismo va a contender, va inclusive a disfrutar de los beneficios de esta desequilibración, como le llamamos, para que haya una reconstrucción o una reequilibración. Y los mecanismos de inflamación, de temperatura, de irritación que tiene el organismo como parte de este proceso de transformación son eliminados porque están asociados con los síntomas de la enfermedad que debe de ser pues, sacada del contexto. Entonces, esto poco a poco, y es lo que no notamos, va debilitando, va socavando la vitalidad y la capacidad de salutogénesis del organismo, haciendo que cada vez más dependamos de los fármacos. Pero lo que nos podemos dar cuenta también es que conforme seguimos en este ciclo, cada vez las enfermedades, los padecimientos se van haciendo más recurrentes y peor aún, se van volviendo más agudos. Vienen los síntomas con más agudeza y se van complicando con otros padecimientos que pueden estar asociados a que se está tapando o que se está debilitando estas partes del organismo, o también pueden estar asociados a los efectos colaterales de las terapéuticas, porque todas las terapéuticas tienen efectos colaterales, menores, mayores, acumulativos, a mediano plazo, a largo plazo. Pero indudablemente si estamos recurriendo a ellos reiteradamente, como dijimos, socavando, debilitando la vitalidad del organismo, se van también acumulando los efectos colaterales de los tratamientos. Entonces tenemos una sinergia destructiva, una sinergia debilitante que va haciendo que estas recurrencias como decíamos, de enfermedad terapéutica, mejoramiento, recaída, no enfermedad, etcétera, se vayan ahondando y se vayan volviendo cada vez más enfermedades más fuertes, más intensas, más profundas, más graves. ¿Por qué? Porque no se está permitiendo que el organismo le dé cabida a los procesos que dentro de la salud y enfermedad asociada a una salud vigorosa se están dando en nuestro organismo. De manera que aquí es donde entra la higiene natural, aquí es donde entra un enfoque de terapéutica sistémica integrativa. Si nosotros, en primer lugar, permitimos, observamos cuáles son las características de cómo nuestro cuerpo puede contender con los síntomas de una enfermedad, entonces se va a fortalecer. Si al mismo tiempo adoptamos algunas medidas de higiene natural que pueden tener que ver con fortalecer el organismo, como cambiar nuestra nutrición hacia aspectos nutricionales como comida cruda, como jugos, como fibras, etcétera, frutas, por un lado. Por otro lado, de acuerdo al padecimiento, pues tés, compresas, alguna herbolaria, etcétera. Obviamente parar, que ese es otro de los problemas muy grandes de nuestra época, no sabemos parar, creemos que nuestro organismo es como una máquina y que con unas pastillas vamos a seguir, y la enfermedad también es un mensaje de parar un día, de parar 2 días, de permitir que el organismo se readapte. De manera que si podemos poner en juego estos aspectos de higiene natural, tanto aplicados por mí mismo, con pequeñas respiraciones, ejercicios de Qigong apropiados para ese padecimiento, parar la pausa, tener una pausa, y al mismo tiempo, si la enfermedad se vuelve muy aguda, pues poderla acompañar con algunos herbolaria o homeopatía, y bueno, si es obviamente muy muy grave, pues sí, probablemente necesitemos una intervención farmacológica. Pero nos damos cuenta que con esto que estamos planteando, abrimos un espacio muy importante para ir fortaleciendo, para ir haciendo más salutogénico nuestro organismo, y que entonces la salud se puede expresar de una manera muy vigorosa. De manera que llegamos a una paradoja muy muy extraña, que es
que de tanta terapéutica, que de tanta intervención médica, lo que estamos teniendo es lo que ahora, bueno, no ahora, se llama iatrogénesis. Por ejemplo, un estudio que se hizo hace 15 años en Estados Unidos, reveló por el cirujano general de los Estados Unidos que el 60% de la morbilidad, o sea, de la frecuencia con que se presentaba la enfermedad, se debía a efectos iatrogénicos, quiere decir a efectos de la propia intervención médica, sea efectos de la intervención de los médicos propiamente dicho, o de, por ejemplo, los fármacos, las cirugías, lo que fuera. De manera que tenemos este ciclo paradójico en donde un exceso de intervención médica está provocando más enfermedad. Y esto es algo muy grave porque las personas, la mayor parte de las personas, seguimos en estos ciclos y no nos percatamos que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque, como decía, tenemos una memoria de muy corto plazo y cuando tenemos el padecimiento lo único que nos importa es librarnos de él. Alternativamente, entonces podemos empezar a romper este ciclo. Evidentemente que este ciclo no se puede romper de un día para otro, porque ya nuestro organismo, nuestros hijos, nosotros mismos, estamos tan en un rechazo al dolor, en un rechazo a la incomodidad, que inmediatamente queremos eliminarlo. De manera que tendríamos que empezar poco a poco a permitir unos minutos, unas horas más, unos grados, unas décimas de grados más, antes de responder, inmediatamente tratando de eliminarla. Y por otro lado, a través de una asesoría en cuidado de la salud, pues podemos empezar a aprender hábitos de higiene natural que acompañen nuestro proceso salud-enfermedad, para que entonces nuestro organismo pueda empezar a desatar sus propios mecanismos de vigor, de vitalidad, de salutogénesis. De manera que podemos decir, y esto ha sido observado y estudiado meticulosamente en grupos de personas, que cuando tenemos una salutogénesis vigorosa, cuando las personas han tenido todo un proceso de salud natural en donde su salud es vigorosa, los procesos de enfermedad son muy raros. Son pequeños procesos de enfermedad y las personas casi siempre pueden salir de estos procesos sin la necesidad prácticamente de ninguna intervención externa, sino con pequeñas transformaciones de higiene natural, como dijimos, sobre todo el ayuno y el descanso y tomar líquidos. Finalmente diremos que esta cadena de enfermedad, tratamiento, debilitamiento, recuperación, más enfermedad, va llevando hacia procesos de enfermedad cada vez más grave. Y entonces ya tenemos derrames cerebrales, cáncer, sida, artritis, enfermedades muy graves, Alzheimer, Parkinson, que aparentemente surgen porque sí, por mala suerte, pero en realidad están profundamente relacionados con esta falta de oportunidad que le estamos dando al vigor, a la salutogénesis del organismo para expresarse. Es toda una problemática muy profunda y lo más hermoso de esto es que está en nuestras manos poder romper estos ciclos y poder entrar en una salud plena y sustentable. De manera que, bueno, pues hemos platicado en esta tarde pues de estos ciclos y de cómo salir de ellos a través de una higiene natural, que está asociado a nuestra propuesta, en este caso, de la medicina sistémica integrativa. Pues esperemos que les haya sido de utilidad. Si les gustó el video pueden darle me gusta, pueden ir a nuestros sitios de Facebook o de internet para ver más detalles y pues los esperamos en la siguiente de nuestro ciclo con otro tema que pueda ser de utilidad. Gracias.